Buenos días, Dios los bendiga a todos ustedes. Tomen asiento, por favor. Esta mañana vamos a continuar la palabra del día viernes. O sea que vamos a tratar de que hoy podamos agarrar mejor y penetrar a esa palabra que nos marcó el viernes, que fue una palabra poderosa, que ministró sanidad, que ministró liberación. Y hoy queremos ir dando, es una palabra muy larga. Es más, la tercera parte no es tan fuerte que la voy a guardar para cuando esté para más adelante, porque va a tener que ver con la seguridad para la guerra espiritual. Pero hoy voy a continuar con el tema la sombra de la inseguridad, parte 2 sería. El lunes hablamos sobre esa sombra de la inseguridad y desarrollamos todo el capítulo 91 de Salmos. Así que hoy vamos a empezar también con el Salmo 91, que dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Versículo 3 dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Toda esta palabra y todo el Salmo lo hemos desarrollado el día viernes. Esta prédica ha sido grabada, así que mañana a la noche ya la van a poder disfrutar. Quiero continuar en esto, para esto voy a hacer una pequeña introducción a lo que hablamos, que todos hemos crecido a la sombra de alguien. Todos hemos crecido en la sombra de un hogar. Lamentablemente la mayoría de nosotros, esas sombras nos crearon muchas inseguridades. Inseguridades para enfrentar la vida, para enfrentar nuestras realidades. Y lamentablemente hoy vamos a ir viendo algunas cosas que provocó esas inseguridades en nuestras vidas. ¿Qué es la inseguridad? Es la falta de confianza, es el temor, es la vergüenza, es el miedo al ridículo, es la falta de coraje. Y todo eso nos deja paralizados o actuar de una forma incorrecta, porque crecer bajo una sombra que nos provoca inseguridad nos va a afectar en nuestras relaciones de pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos, relaciones con las personas, nos va a boicotear también en el trabajo, aún dentro de nuestros ministerios, ya que esto va a provocar que nosotros tengamos una percepción de nosotros mismos vulnerable, que no podemos, que nos falta confianza. No confiamos en nosotros mismos, no confiamos en lo que valemos, no confiamos en nuestras capacidades, por eso tampoco confiamos en los demás. Somos desconfiados, con complejo de inferioridad, indecisos, temerosos, y muchas veces fracasamos porque nos autosaboteamos y tenemos una profunda crisis de identidad. Y tampoco, al no tener clara nuestra identidad, tampoco sabemos lo valiosos que somos. Esta inseguridad nos vuelve temerosos y esto es algo que nos impide ser quien nosotros deseamos ser. Y vivimos lo que podemos, como podemos y no lo que deseamos. Como consecuencia vivimos vidas frustradas, insatisfechas, aunque los tengamos todo. Y a causa de nuestra inseguridad, nosotros necesitamos agradar a los demás para ser aceptados. Porque de pronto en esa sombra de hogar en que hemos crecido, no nos hemos sentido queridos, amados, valiosos.
no nos hemos sentido aceptados. Entonces necesitamos de pronto esa aceptación de alguien y por eso buscamos agradar a los demás. Pero como no confiamos en lo que somos o lo que valemos, empezamos a mentir y a poner caretas para que los otros nos acepten. Y terminamos muchas veces haciendo cosas que no nos gustan, actuamos como la manada, adoptamos su lenguaje, cambiamos nuestra forma de vestir, cambiamos nuestro estilo de vida, todo para sentirnos aceptados, porque eso nos da una falsa seguridad. Bueno, todo esto es un pequeño resumen de lo que hablamos el viernes, lo tome ahora como algo introductorio, pero quiero empezar ahora con esto. Las raíces de la inseguridad están en nuestra mente, no en nuestro corazón. Por eso hoy vamos a trabajar para que seas libre de esa inseguridad que atormenta tu mente, que te vuelve inseguro, desconfiado, temeroso, que no te animas a vivir la vida que sueñas. Como esto nace, las raíces de la inseguridad está en la mente, la gente insegura es una gente que se vuelve intensa. Son gente muy intensa, tóxica. ¿Por qué? Porque quieren acapararte todo para vos. Siempre están ahí, todo, no te dejan. Y todo esto son intensos y tóxicos a causa de sus temores. Por eso vas a ver que una persona insegura trata de tener amigos que pueda controlar y no deja que nadie más se incorpore a ese grupo y empieza a ser tóxico y le empieza a comer el cerebro, a lavar el cerebro y los tiene ahí acorralados porque tiene miedo de que se vayan o de que entre otro y lo sigan a esa otra persona. Por eso siempre ahí están, llenos de temores, de desconfianza, de celos, todo producto de su baja autoestima. Por eso se van a volver gente controladora y manipuladora. Y ojo que estoy hablando dentro de la iglesia, ¿no? Yo no estoy hablándole a la gente del mundo, le estoy predicando a la iglesia. Y esto también lo vamos a vivir dentro de la iglesia. Y si estos manipuladores, controladores, a causa de sus inseguridades, se vuelven mentirosos compulsivos, fabuladores, fabulan historias que alguien me dijo que esto, y se vuelven así, toda una mentira, mitómanos, porque tratan de controlar. Ahora, si no son así, está el otro extremo, que se vuelven muy sumisos y necesitan estar dependiendo de una figura fuerte a su lado que les digite la vida. De esto un poquito lo hablamos el viernes cuando di el ejemplo de la soga. ¿Y quién puede ser esa persona fuerte de la cual no se puede separar? Una madre, un padre, una pareja, un amigo, un hijo. Son los dos extremos de las inseguridades. El manipulador, mentiroso, compulsivo, controlador, o aquel que se vuelve sumiso y siempre va a buscar a alguien que le controle la vida. Pero todas estas personas son prisioneros de sus inseguridades. Les cuesta hablar de sus inseguridades. No hablan. Lo no hablado es la palabra adicto. Usted sabe que la palabra adicto viene de dicción, que es lo hablado, y A es la negativa. Adicto es una persona que no habla. Por eso terminan siendo adictos o prisioneros de sus inseguridades, porque no pueden hablar, porque no quieren exponerse, porque ya han sido heridos, porque ya han sido vulnerados y no quieren volver a pasar por eso. Entonces van a no hablar de sus inseguridades para poder ser libres o sanados. Por eso van a disfrazar lo exterior como personas divertidas, que todo lo pueden, que son fuertes, pero la verdad que son frágiles en su interior. Y fabulan muchas historias para que nadie descubra
las inseguridades que los gobiernan en su interior. Pero qué bueno es que Jesús vino a traer libertad a los cautivos. El ministerio de Jesús es justamente para hacerte libre de esas inseguridades y también transformarte en una persona segura. El cristiano, cuando conoce a Jesús, cuando empieza, como decía este Salmo 91, a habitar bajo la sombra del Altísimo, cuando empieza a vivir bajo esa sombra, cuando empieza a escuchar la voz de Dios, cuando empieza a poner por práctica lo que Dios le dice a través de su palabra, entonces, ¿sabes qué? Se vuelve una persona segura. Pero yo he conocido gente aún en la iglesia que a pesar de conocer a Dios, todavía son prisioneros de sus inseguridades, llenos de miedos, temores, fobias, etc. Pero qué bueno es que Jesús murió en la cruz para que con su sangre nosotros podamos ser libres, redimidos de todas esas inseguridades, de todas esas mentiras del diablo que metió en nuestra cabeza. Por eso, en esta mañana quiero contarle rápidamente dos historias o una historia de dos personajes cuya vida se entrecruzan, que es Saúl y David. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Qué bueno es saber que cuando este joven Saúl, el cual al pedido del pueblo Dios lo escoge para que sea el primer rey de la nación de Israel, lo vamos a ver que para que pueda cumplir esa función, aquí va a haber una activación, lo va a activar para que sea rey. Viene una activación del cielo. Dios le va a dar poder para poder reinar. Y va a ser transformado ¿en qué? En otro hombre, ser transformado, un nuevo nacimiento, una transformación para que se convierta en una persona segura. Pero lamentablemente, Saúl no va a producir esa transformación interior. Sí va a haber una transformación exterior, va a ser rey, va a cambiar del lugar de donde vive, va a tener otro poder, va a tomar decisiones sobre la vida y la muerte de una nación. Pero aunque el cielo lo respaldaba, sus inseguridades le impedían ser el rey que toda la nación de Israel necesitaba. Toda inseguridad te va a impedir que seas rey. No sé si alguien entendió que según la palabra de Dios en Apocalipsis, nosotros somos una nación santa de reyes y sacerdotes. O sea que si vos el solo hecho de ser cristiano, ya ante los ojos de Dios sos un rey. Pero fíjense en cuántos reinas hay en este lugar y posiblemente muchos todavía estén sufriendo y batallando con sus inseguridades. Y bueno, esto es lo que le pasó a Saúl. Las inseguridades le impedían ser el padre que sus hijos necesitaban. ¿No te estará pasando lo mismo? Le impedía ser el esposo que su mujer necesitaba. Porque podrás tener la unción, podrás tener el poder de Dios, pero si tu mente no cree lo que Dios dice que vos sos y que puedes hacer, entonces seguirás gobernado por tus inseguridades. Por eso te hablaba que tu inseguridad tiene sus raíces en la mente, no en el corazón. Si bien va a afectar tus emociones, sus raíces están en tu mente. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 2, nos dice que debemos no acostumbrarnos a las cosas mundanas para ser aceptados, sino debemos dejar que Dios nos transforme en personas nuevas, cambiándonos o renovando nuestra manera de pensar,
para que podamos aceptar los buenos, agradables y perfectos planes de Dios para nuestra vida. Pero cuando no cambiamos nuestras creencias respecto a nosotros mismos, seguimos creyendo que somos inseguros. Fíjense lo que va a decir 1 Samuel capítulo 10, versículo 22. Dice que cuando vino Samuel y estaba ya todo el pueblo para ungirlo como rey a Saúl, se escondió bajo la cama. Estaba escondido bajo su cama. Muchas veces te están llamando a un nuevo puesto, a un ascenso, a un desafío en tu familia, en tu vida, pero te escondes. Y lo tuvieron que sacar arrastrando para coronarlo rey. Es hora que salgas de estar escondido bajo tu cama o escondido donde estés para vivir esos planes que Dios tiene para vos, porque los planes de Dios para vos son buenos, agradables y perfectos. Pero por tus inseguridades no los puedes disfrutar. Vamos a ver algunas características que tenía el rey Saúl. Mire, estas características no me voy a detener mucho porque se extendería toda la enseñanza. Una de las características principales de un rey inseguro es que no enfrenta a los gigantes de su vida. Crisis, problemas que son como gigantes, un problema matrimonial, una adicción de tu hijo, un problema económico, no sé qué, pero vos no lo enfrentas. Lo vives peloteando, pasando de largo. Saúl era el rey, pero no enfrentó a Goliat. Es inestable emocionalmente. Una persona insegura es inestable emocionalmente. El enojo lo controla. El enojo lo controlaba a Saúl. Nadie le podía decir nada porque se enojaba. Pasaba de comer en la misma mesa con David y de pronto se chiflaba, agarraba la lanza que tenía al lado y lo quería clavar a David contra la pared. En un segundo cambiaba de humor. Era una persona, no sé si lo quieres llamar bipolar, pero una persona que estaba de pronto aquí del mejor humor y pasaba al peor humor en cuestión de segundos. El rey Saúl, por causa de sus inseguridades, se relacionaba con gente que solo le decía lo que quería escuchar. Me hace acordar a algunos políticos que no les gusta que le digan o los corrijan ni nada. Solo se rodeaba de esos, no me acuerdo cómo se dice, chuporeja, algo así. Solo con gente que le decía lo que quería escuchar. El rey Saúl, a causa de sus inseguridades era una persona celosa y envidiosa. Lo vemos en 1 Samuel, capítulo 18, versículos 7 y 8. Y ahí, ¿se acuerdan? Que volvían de matar al gigante Goliat y cuando entran al pueblo, el pueblo empieza a cantar y hace canciones para Saúl. Saúl venció a los miles. Pero ahí nomás la canción seguía y dice, pero David venció a 10,000. Y le agarró unos celos contra David. Unos celos, una envidia. Le cambió el humor. Un rey inseguro. Vamos de vuelta a la pregunta, ¿cuántos son reyes aquí? Levante la mano, levante la mano, levante la mano. No. Un rey inseguro culpa a otro de las macanas que hace o de lo que le pasa. Lo que me pasó por culpa tuya. Nunca se hace cargo de sus errores. Un rey inseguro se vuelve controlador y lo que no puede controlar lo va a querer destruir.
difamándolo, criticando, mintiendo acerca de él, o como sea, pero lo va a querer destruir. Una persona insegura, como el rey Saúl, es atormentado por demonios. Primera de Samuel, capítulo 16, vemos que el rey Saúl era atormentado por sus demonios interiores. Toda persona insegura es atormentada por demonios interiores. Una persona insegura como el rey Saúl quiere que los que lo rodean se vuelvan inseguros para controlarlos. Es más, como él es rey, los que están bajo su sombra, como vos sos padre, los que están bajo tu sombra, si vos sos inseguro, se van a volver inseguros a causa de tu propia inseguridad. Fíjese, un rey inseguro sale a enfrentar a sus enemigos, le sale un gigante, pero como él es inseguro, todo el ejército que estaba con él era inseguro y le tenía miedo y no sabía qué hacer, porque no sabían cómo enfrentar su gigante. El rey Saúl, por ser inseguro, se volvió una persona negativa. Eso que apenas le dice algo, te dice no. ¿No se conocen a alguien así? Y después dice, no, bueno, la verdad que pensemos tal vez. Miren, ¿quiere que le diga la verdad? Yo creo que todos nosotros tenemos muchas cosas, producto de muchas inseguridades. Hay áreas de nuestras vidas que hemos superado esa inseguridad, pero hay otras que tenemos que llevarlas a Cristo para ser libres y volvernos seguros. El rey Saúl no tiene compromiso espiritual. Era una persona sin un compromiso espiritual. Por eso cuando tuvo un problema y no quería buscarlo a Samuel, fue a buscar una bruja y no a Dios. Son aquellas personas que cuando son expuestas a causa de sus inseguridades, en vez de enfrentarla, se van de la iglesia, buscan otra iglesia, buscan otro pastor. Oh, pastor, cámbieme de barca. Porque sus propias inseguridades, al ser expuestas, no les permite decir sí, me equivoqué, manipulé, mentí, fabulé. Entonces prefieren escaparse, buscar sus propias brujas. Saúl, a causa de que nunca superó sus inseguridades, perdió su reino, perdió su familia, la destruyó, y el único nieto que le sobrevivió, Mefibosé, estaba lisiado de ambos pies. Si alguien sobrevive a vivir bajo una sombra de inseguridad, va a quedar vivito, pero lisiado de los pies. ¿Qué significa? Que no puede ponerse de pie en la vida, que no puede caminar correctamente, que necesita a alguien que lo lleve de un lado a otro a causa de sus inseguridades. Mire, Saúl era el más alto, lo dice la Biblia. Era el más alto de toda la nación de Israel. Era el rey. No había nadie más alto que él, ni siquiera en un puesto. Era, escuche, rico. Era hermoso. Tenía la armadura, tenía la espada, pero su inseguridad lo mantuvo detenido sin tener el valor para enfrentar los gigantes de su vida. David, ahí estamos entrando en David. David no tenía nada, no era el más alto, no era el rey, no tenía la armadura ni la espada, pero David tenía seguridad en su corazón. No tenía nada de lo que tenía el otro, pero era una persona con seguridad en su corazón. Y la seguridad de David no venía por vivir en la casa de su padre Isaí de Belén, sino por vivir bajo la sombra del Omnipotente. Vuelvo a repetirlo. No vino su seguridad
porque se crió en una casa que lo hizo seguro, sino por vivir a la sombra del Omnipotente. David escuchaba la voz de Dios. ¿Usted escucha la voz de Dios cuando lee la palabra? David escuchaba la voz de Dios que le decía: vos puedes enfrentar gigantes, vos puedes enfrentar leones, vos puedes enfrentar osos, porque eres un campeón. Y lo creía. Lo mismo nos dice Dios a través de su palabra a nosotros. ¿O no lo dice así? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sé. ¿No me dice que soy un príncipe, un hijo y un heredero juntamente con Cristo? Que Él está respaldándome, que el Espíritu Santo vive en mí. Entonces, ¿por qué no enfrento ni siquiera un pajarito? Ya no un gigante. No enfrento enanos. David sabía quién era él en la presencia de Dios. Por eso no le importó que su padre no lo tuviera en cuenta, que sus hermanos tampoco, que los rechazaran, se burlaran de él, que no lo tuvieran en cuenta cuando vino el profeta Samuel, la persona más importante del reino. Al único que no lo hablaron fue a él, lo dejaron cuidando las ovejas allá en medio del monte. Y Samuel dice: che, pero no hay otro hijo porque, bueno, me queda uno, pero ese no debe ser. Se burlaban, lo rechazaban, pero a él no le importaba, porque sabía que Dios lo tenía en cuenta. Él sabía que Dios lo amaba y que Dios lo aceptaba. O sea que él creció en una casa como la nuestra, que lo llenó de miedo, de inseguridades, de temores, pero no se quedó con eso. Él buscó a Dios. Ahí en la nada misma, cuidando las ovejas, a cielo abierto, él cantaba canciones, salmos a Dios y empezó a escuchar la voz de Dios. Empezó a vivir bajo la sombra del Omnipotente y eso lo transformó de un jovencito inseguro a un joven seguro. David sufrió en la casa de su padre el rechazo de su padre, de sus hermanos. Eso lo volvió inseguro, pero fue libre de sus inseguridades y de los efectos que causa en nosotros vivir inseguros al buscar la presencia de Dios, al buscar a Dios todos los días, no solo los domingos, todos los días. Aprendió a no disfrazar su realidad, aprendió a no disfrazar sus inseguridades, sino a ser libre de sus inseguridades a través de Dios, y se volvió seguro en Dios y a creer en lo que Dios decía, quién era Él y todo lo que podía. Y eso es lo que nos pasa mucho, por eso seguimos viviendo vidas inseguras. No creemos lo que Dios dice que nosotros somos y no creemos lo que Dios dice que nosotros podemos. Pero empiece a declarar: yo a partir de este día voy a empezar a creer lo que Dios dice que yo soy y voy a empezar a creer todo lo que Dios dice que yo puedo a través de su palabra. Por eso David no tuvo el temor escénico ni al que dirán en el valle de Ela, cuando llegó siendo un muchachito de 17 años, llevándole comida y ropa a sus hermanos, y cuando vio al gigante, ¡wow! ¿Sabes qué? Él estaba seguro porque sabía quién era el Dios en el cual creía. Bueno, de esto les hablé el viernes, sobre quién es el Dios que nos da seguridad, quién es el Dios en quien creemos. Por eso el Salmo 91, en los 2 primeros versículos, te va a nombrar Altísimo, Omnipotente, Jehová y Dios. Por eso ya lo expliqué en la prédica del viernes, lo va a encontrar. Pero quiero que entienda, él sabía en el Dios en que confiaba. Por eso cuando fue a enfrentarlo, no fue con armadura, nada, fue con una honda y 5 piedras. Pero ¿sabes qué decía?
yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. En Dios estaba su seguridad y enfrentó al gigante del miedo, al gigante de la inseguridad, porque la inseguridad es un gigante que nos llena de miedos. Fíjese, dice que este gigante llamado Goliat se paraba todos los días, 3 veces por día, y metía miedo con sus palabras. Lo tenía paralizado por el miedo, lo llenó de inseguridades, no sabían qué hacer. Todo un ejército y el rey Saúl. Y de pronto un muchacho con una onda lo enfrenta. ¿Sabe por qué lo enfrentó? Porque estaba con un corazón libre de toda inseguridad y estaba seguro y confiado en Dios. Lamentablemente, mientras llegamos teniendo muchas inseguridades en nuestro corazón y en nuestra mente, nos va a ser muy difícil enfrentar los gigantes de la vida. Y si los enfrentamos, vamos como temerosos. ¿Será que Dios me apoyará en esta? ¿Será que Dios me va a dar la victoria? Una cosa distinta, yo estoy seguro que Dios me va a dar la victoria, porque yo vengo en su nombre. Oh, aleluya. Por eso yo creo que hoy Dios quiere hacerte libre de tus inseguridades. Yo estoy seguro de eso, que si te ha traído esta mañana es para bendecirte. Es para bendecirte. ¿Sabes por qué quiere bendecirte? Porque quiere que empieces a vivir sus planes. Planes que han sido boicoteados por tus inseguridades. Quiere que empieces a vivir una vida victoriosa, una vida plena, que seas feliz, que dejes atrás las frustraciones y las insatisfacciones provocadas por tus inseguridades, porque no estás viviendo como deseas, sino como puedes. Por eso yo creo que hoy Dios quiere hacerte libre de tus inseguridades. ¿Sabes por qué necesitas ser libre de tus inseguridades? Porque si no vas a perder todo lo que amas. El rey David perdió su reino, perdió su familia, perdió la vida, perdió todo lo que quería. Y lo poco que quedó, quedó maltrecho. Y Dios no quiere que pierdas, porque las cosas que tienes, Él te las dio para que las disfrutes. Él te dio un matrimonio para que lo disfrutes. Él te dio una familia, hijos, nietos, para que los disfrutes. Él te dio un trabajo para que lo disfrutes. Él te llamó a una iglesia, a un ministerio, para que lo disfrutes. Por eso Dios te está diciendo, tú eres mi hijo amado. Tú eres mi heredero. Y es ese Dios que te está diciendo, todo lo puedes. Por eso quisiera orar por ustedes, a ver si me ayudan ministrando ahí con el teclado. Y yo quisiera que en este momento cierre los ojos donde estás ahí. Porque yo sé que el Espíritu de Dios, mientras íbamos soltando esta palabra, vos te ibas acordando de muchas de tus inseguridades. Y te estás acordando de las personas que causaron estas inseguridades en tu vida. Te vas acordando de aquellas cosas, de aquellos hechos que te golpearon tan fuerte, que te robaron tu seguridad. Yo estoy viendo aquí personas que iban creciendo seguras y de pronto sus padres se separaron y de pronto empezaron a vivir una vida insegura. Por eso en esta mañana queremos orar para que salgas de toda prisión de la inseguridad, de esas cárceles de inseguridad, y que puedas enfrentar tus gigantes. Yo quiero declararte a ti, no encajas con las costumbres del mundo, así que no trates de amoldarte a lo que no encajas. Eso es lo que te dice Dios en Romanos 12:2. No encajas al sistema del mundo. Así que deja esas amistades tóxicas. No encajas con ellas. No trates de encajar para lo que no fuiste creado. Vos no fuiste creado
para convertirte en una persona tóxica, manipuladora, insegura, mentirosa, fabuladora. Fuiste creado de nuevo en Dios para grandes y tremendas cosas. Fuiste diseñado por Dios para grandes cosas. Así que no trate de encajar en las cosas del mundo, porque aunque parezcan grandes, son pequeñas para lo que Dios tiene planeado para ti. Sé libre de tus inseguridades y ve tras los sueños de Dios para tu vida. Y aunque te adelanten la herencia y disfrutes como el hijo pródigo de los placeres del mundo, a causa de tus inseguridades, terminarás comiendo algarrobas con los cerdos. Terminarás embarrándote con los cerdos inseguros. Y vos no naciste para vivir en el barro. Vos naciste para vivir en una plenitud en Cristo. Oh, Rabashe Karabakia. Dile al Señor, ahí donde está, Señor, todavía tengo esta inseguridad. Todavía tengo miedos con respecto a mi pareja, a mi matrimonio. Dile, todavía tengo miedos a la vida. Porque el inseguro, ¿sabe qué hace? Trata de tirarle barro. Trata de bajar a las personas seguras a su nivel de inseguridad. Así que deja de juntarte con esos que te embarran para que te conviertas en poca cosa. Júntate con aquellos que pueden hablarte de Jesús de una manera diferente y presentarte al Cristo de la gloria para que con su sangre seas lavado y quedes más blanco que la nieve en tus pensamientos, en tus emociones y puedas restaurar una vida de plenitud. No naciste para comer algarrobas con los chanchos. Vos naciste para sentarte en la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú naciste para sentarte en la mesa de Dios. Pero ¿sabes qué? No es que no tengas un lugar. Tu lugar está. Pero a causa de tus inseguridades, crees que no te lo mereces, crees que no es para vos, crees que no te corresponde, crees que para otro.